Ya, ahí sí en teoría se está grabando la clase, ya, así que ahí estoy grabando y yo le estoy mostrando ahora el material. Todo esto está en el aula, ¿cierto? Ustedes tienen acceso al material en el aula, ¿no? Sí. Sí, y ahí vendría, en teoría, si lo vemos acá, bueno, ustedes tienen acceso a la presentación, que es lo que estoy mostrando ahora, y son varios códigos chiquititos y algunos archivos CSV que dicen y algunos que son de texto, ¿de acuerdo? Que ustedes tienen ahí como para hacer las pruebas de los códigos que aquí vienen, ¿ya? Y voy a volver acá a la presentación, ¿ya? Quizá me voy a detener el video más que nada para que también no aparezca tapando algo, porque de repente, no sé, esto pone el video en algunas partes que te pueden tapar el contenido, así que mientras tanto detengo el video y vamos a ver todo el tema que tiene que ver con archivos. Entonces dice, nosotros se han fijado que en todos los prácticos recibimos cosas y después dejamos como las cosas por pantalla nomás. O sea, se han fijado en eso, es como que todos los prácticos y todos los controles, como usted ingrese cierta información y el programa te lo tira por pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, ya. Ahora, probablemente nosotros nos vamos a encontrar en algunos escenarios en que queremos que la información se guarde de alguna manera después o que se persista, como se dice, después de la ejecución del programa. Supongamos si ustedes se acuerdan de los prácticos que han hecho, supongamos el que hacía las matrices, a lo mejor a mí me gustaría poder guardar la matriz en un archivo en vez de lanzarla solo por pantalla. O el que tenía que ver con los cálculos de las raíces, a lo mejor yo quisiera tener un archivo donde están todos los valores para los cuales quiero calcular la raíz y yo posteriormente quizá poder generar un archivo de salida. Ya no todo por pantalla, porque si ustedes se fijan por consola, la consola igual es volátil, se cierra la consola y se pierde la información. ¿Ya? Entonces, igual, ese principio que nosotros estamos hablando claramente puede crecer y ustedes después en algún otro ramo lo van a poder ver, no sé, por ejemplo, en base de datos, ya temas propiamente del desarrollo, pero ese principio, al menos de forma básica, nosotros lo vamos a tratar a través de archivos, ¿ya? Entonces, la idea es que nosotros empezamos a trabajar estas lógicas que nos permitan leer elementos externos, ¿ya? Que en este caso van a ser archivos, y nos permitan poder crear elementos externos, que son los archivos, o que nos permitan incluso poder modificar algún elemento externo, ¿ya? Entonces, dice que nosotros en Python vamos a trabajar con archivos y vamos a hacer una diferenciación importante entre lo que es leer y lo que es poder escribir, ¿ya? Ahora, también se pueden los archivos leer y escribir, ya por si acaso, pero en el fondo lo primero es que tenemos que fijarnos es que yo voy a indicar si es de lectura, si es de escritura o si es de escritura y lectura. Ya, recuerden que no pueden haber como ambigüedad, no podemos abrir un archivo sin saber qué vamos a hacer con él. ¿Y por qué es relevante eso? Porque si yo, por ejemplo, hablemos el archivo solo de lectura, probablemente no vamos a poder modificar. Ya, es lo más probable, no se van a poder modificar. Y hay que tener ciertas consideraciones al momento de querer escribirlo, por ejemplo, ¿ya? ¿Mm? Entonces dice que nosotros para poder abrir un archivo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces ustedes fíjense, por ejemplo, en el primer código que tienen disponible, que es el que está acá. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Está abriendo un archivo que en este caso se llama, dice poema001.txt, ¿ya? Lo que está haciendo esta instrucción está abriendo este archivo, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace, ¿ya? Si nosotros volvemos acá a la presentación, nos está diciendo que después viene el modo en que se está abriendo ese archivo. Y aquí hay distintos modos. Por ejemplo, dice modo lectura, ¿ya? Modo escritura, el A que agrega contenido al final, ¿de acuerdo? Que hay una diferencia entre estos dos. Lectura y escritura, que es R+, y aquí dice lectura y escritura binaria, que no, para efectos prácticos no los vamos a considerar. Nosotros nos vamos a quedar como con los modos más clásicos. Entonces, teniendo en consideración eso, y volviendo aquí al código. Este archivo, ¿cómo se está abriendo? Como un archivo para escribirlo, para leerlo y escribirlo. Según lo que vimos recién, ¿cómo se estaría abriendo ese archivo? Para leerlo. Solo para para, so- leerlo. solo Para para leerlo, leerlo, así. ¿cierto? Ahora fijémonos en lo siguiente. Si nosotros vamos a ver las instrucciones, lo primero que dice es que en A va a quedar almacenado, por decirlo así, el contenido del archivo, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Es como abre este archivo de lectura y lo vamos a dejar en una variable, ¿se fijan? En este caso la variable se llama A.
La segunda instrucción lo que hace nos va a indicar qué tipo es, ¿ya? Y la tercera instrucción, que es lo que hace, va a imprimir A, ¿ya? Y fíjense algo súper importante que después que yo trabajo con un archivo, tengo que cerrar el archivo, ¿ya? Tenemos que hacer eso. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, ya voy a poner puntos de interrupción. Y vamos a ver si esto me funciona ahora. Y vamos a ir viendo, en teoría, algunas cositas así como línea por línea. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, espérense. Lo que estamos haciendo acá, la primera instrucción, ¿qué es lo que hace? Va a leer el archivo como lectura. ¿Ya? Entonces vamos a pasar al paso siguiente. Y, oh, dice, me tiró un problema. Que no encontró el archivo. Vamos a ver qué es lo que me pasó. Esto es lo que pasa en directo, ¿se fijan? O quizás en vez de Creo que no debería... tiene abierta la carpeta, ¿no? Sí, parece que no me pescó la carpeta, no me pescó el directorio. Entonces no lo voy a poder ejecutar desde el debug. Vamos a ejecutarlo directamente desde aquí. ¿Y por qué no me pesca el directorio? ¿Por qué Voy no? a abrir la carpeta arriba en File, abrir carpeta y abrir específicamente esa carpeta, yo creo. Ah, ya caché. Sí, tienes Sí, razón. Porque está parado eso en me pasa igual. 2023. Open folder. Estos son archivos. Y aquí está. Entonces nos vamos a ir al debug. Y ahora debería encontrarme el archivo porque estamos en el mismo directorio. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hace? Leer el archivo, ¿cierto? Después dice que nos va a imprimir su tipo. Y si se fijan, aquí nos está indicando que existe un tipo asociado a ese archivo. ¿Se fijan o no? En la segunda instrucción. O sea, también hay un tipo de dato asociado al mismo. Ahora, la pregunta del millón es, si yo hago print A, ¿qué debería indicarme? ¿Qué debería ver? ¿El contenido del archivo? ¿O debería ver otra cosa? No sé. Eh, ¿El O sea, texto? debería Por leerlo, ejemplo, ¿no? Debería leer sí, el Yo texto. creo que debería mostrar lo que dice lo que tiene el archivo, ¿no? en el fondo debería mostrar lo que tiene el archivo. Eso en teoría pensamos que debería ser, ¿cierto? Entonces veamos acá. Oh, y cerré el código. ¿Ya? Y en teoría, si nosotros ejecutamos la siguiente línea, nos va a tirar algo súper raro, que es lo que aparece acá, ¿se fijan? No nos indica el contenido del archivo, ¿ya? Sino que nos está diciendo que esa variable A tiene un archivo, ¿ya? Que se llama de esta forma, que fue abierto de modo lectura y que está codificado, ¿ya? Tiene cierta codificación. Pues si te fijas que si yo quiero ver directamente qué es lo que pasa en A, no voy a poder ver su contenido, que es lo mismo que nos pasa acá. No podemos ver su contenido directo, ¿ya? Entonces, en A se guarda el archivo, pero eso no significa que yo pueda ver el contenido del archivo, ¿se fijan? Que no es lo mismo, ¿ya? Hay como una sutileza, pero esa sutileza es súper importante porque significa que si yo quisiera ver qué es lo que dice, no lo puedo hacer así, ¿se fijan? No está guardado ahí, ¿ya? ¿Todos claros con ese detalle? Sí. ¿Ya? Entonces, eso sería que Sí, tenemos un problema ahora. Porque ¿qué problema tenemos ahora? Que probablemente yo quiera ver el contenido del archivo, ¿ya? Y de la forma en que está hecha no lo puedo hacer. ¿Se fijan? Y otra cosa que es súper importante, acuérdense siempre cerrar los archivos al final. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que al hacer esto, lamentablemente no podemos ver el contenido del archivo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Entonces si yo quisiera leer qué es lo que hay ahí, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a usar una función que se llama como lectura en el fondo, ¿ya? ¿Y qué es lo que está leyendo lectura? Va como de ese byte en ese byte leyendo, ¿de acuerdo? Si yo no indico la cantidad de bytes que lee, va a leer todo el archivo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un código. De hecho, lo vamos a ver aquí a nivel de código. Este código acá, ¿qué es lo que hace? Exactamente lo mismo, abre el archivo, ¿se fijan? Lo mismo que hacíamos antes, pero em,
me va a dar dos opciones de lectura. Una opción que dice que vaya leyendo de 10 bytes en 10 bytes, ¿ya? Y otra que lea todo el archivo. ¿Se fijan? Si nosotros seleccionamos la opción uno, ¿qué es lo que va a decir? Va a ir leyendo de 10 en 10, ¿ya? ¿Dónde va dejando eso? En una variable X, ¿ya? Mientras esa variable X ya no pueda leer, ¿ya? O sea, mientras se pueda leer algo, mejor dicho, ¿ya? ¿Se fijan acá? Mientras la condición sea distinto de nada, me va a ir tirando las cosas de 10 en 10. ¿Se fijan? Y aquí hay un input básicamente para que yo pueda ir apretando Enter, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Lee la línea siguiente. Y va a llegar un momento en que la lectura que hace a partir de esos 10 bytes no va a dar nada, ¿ya? Es decir, esa condición se rompe y ahí termina, ¿ya? O en el caso contrario, si yo elijo una opción distinta de uno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a leer todo el archivo como de una, ¿ya? Entonces, si nosotros ejecutamos ese archivo, ustedes también lo pueden ejecutar. Supongamos que yo ingreso la opción número 2. Si se fijan, me leyó todo el archivo de una, ¿sí? Es decir, hizo esto solamente. Y al hacer eso que hizo, leyó todo. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahí por fin pude ver el contenido del archivo. Ahora supongamos que hacemos lo contrario, ¿ya? Ponemos la primera opción, ¿ya? Y si ustedes se fijan, empiezan a contar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí leyó 10 bytes. Cada carácter tiene un byte, ¿ya? Y se fija que está leyendo de 10 en 10. Leyó 10 caracteres. Y ahí dejó como, por decirlo así, leyó esos 10 de ahí y se va a quedar esperando a que yo le dé enter para poder leer los 10 siguientes, ¿ya? Y ahí leyó los 10 siguientes, ¿se fijan? Que lo escribió ahí. Y se va a quedar esperando a que yo diga los 10 siguientes y así sucesivamente. ¿Se fijan? Y fíjense que los saltos de línea están considerados, por eso que de repente nos quedan las cosas escritas así. Y ahí me tendría que ir hasta elegir un archivo un poco largo, pero cada vez que yo apriete enter va a ir leyendo las líneas. ¿Se fijan? De 10 en 10. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y ahí termino. Sí. ¿Se fijaron la diferencia entre usarlo sin argumento y con argumento? Profe, Sí. cuando hay, por ejemplo, o sea, que como como siento que es un poco irregular el bloque de notas, entonces, por ejemplo, cuando yo escribo algo en una línea y después me salto a la siguiente línea con Enter, entonces significa que el lector de acá la función me va a leer, o sea, cuando detecte como que ya pasa a la siguiente línea, va a pasar a la siguiente línea o me va a poner un montón de espacio, va a leer un montón de espacio. Veamos qué es lo que hace. Fijémonos. Por ejemplo, detectemos al punto este que hay un espacio y vamos a ver el archivo original. ¿Les parece? Entonces, veamos aquí. Ya, y aquí pasó algo raro, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, pues, si nosotros nos vamos al archivo original, si se fijan acá, está partiendo de una coma. Vamos al archivo original. Acá. Se va a contar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se fijan que ahí marcó 10, que es lo que está diciendo acá? Ahora, después, si ustedes se fijan, partamos como de acá, ¿ya? Y si yo parto de acá, va a decir, veamos, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el salto de línea, ¿se fijan? No es que esté considerando como la línea, sino que en esa línea 2 que nosotros no vemos nada, en realidad hay como un salto de línea. ¿Se fijan? Y el salto de línea igual es un carácter que uno escribe. ¿Se acuerdan que nosotros si queríamos escribir saltos de línea teníamos que escribir backslash n, que es como un carácter especial que significa que salte de línea? ¿Sí o Sí, no? ¿Se sí. acuerdan? Entonces, en realidad, no es como que acá esté considerando la línea, si ustedes se fijan, con todo ese carácter. Ahora, ese carácter, ¿cómo se escribe? Como un salto de línea. Por eso que aparece como el resto después de la flechita. ¿Sí? Vale, vale. ¿Sí? ¿Todo ok con eso o queda alguna duda? ¿Sí? ¿Todo ok?
Ok. Todo ok, profe. Ya. Entonces volvamos a la presentación. Ya. Entonces básicamente nos están diciendo eso. ¿Ya? Existe otra alternativa que se llama leer línea, ¿ya? Que a lo mejor esa nos puede servir un poquito más si queremos ir leyendo de línea en línea. Y básicamente porque probablemente, perdón, nosotros no tengamos mucha, ¿cómo se dice? Certeza, por decirlo así, respecto a cuántos caracteres hay en una línea. Ya, probablemente no estamos nosotros muy preocupados de que todas las líneas nos queden exactamente de la misma cantidad de caracteres. ¿Ya? Entonces, en esos escenarios podemos usar esta función que aparece acá, ¿se fijan? ¿Y esto qué es lo que está diciendo? Me lee la línea completa, ¿ya? Y si el salto de línea es parte del string, ¿ya? Es decir, es parte del string que estamos leyendo. Y cuando haya uno de esos, él lo va a considerar como que se saltó una línea. Si ustedes se fijan acá, lo que estamos diciendo nosotros acá, estamos partiendo, creamos una variable que es un contador. Veámoslo aquí a nivel de código, ¿ya? Línea número 3, el i actúa como un contador, ¿se fijan? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a estar imprimiendo acá, vamos a estar indicando, ¿cómo se llama? El contenido del archivo, pero línea por línea. ¿Se fijan? Sí. Entonces, se supone que si se fijan, los saltos de línea los consideró como una línea por sí sola, que es lo que pasó acá. ¿Se fijan? Sí. Ahora, cada X es una línea que considera su término. ¿Cuál es su término? El salto de línea. Por eso, si ustedes se fijan, la segunda parte que indica el número de la línea siempre aparece abajo. ¿Por qué? Porque aquí esto siempre termina con un salto de línea. ¿Se fijan? ¿Ya? Y en el caso de aquella línea, si ustedes van a ver el archivo original, aquí hay un salto de línea simplemente. ¿Ya? Ese salto de línea, si ustedes se fijan acá, lo considero como una línea en sí misma. ¿Ya? Por eso que no es que el 2 esté vacío, sino que el 2 tiene una línea. Ahora, esa línea de que está formada de un salto de línea. ¿Se fijan? Sí. Profe, ¿cómo se puede hacer para, para que no lo pueda leer así como de seguido en vez de con los saltos de línea? Como que escribe así todo hacia el lado. No, 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 o sea, hacia abajo, pero sí los saltos de línea, como si estuviera haciendo print de cada línea, pero sin los saltos de línea. Lo que podríamos hacer es como tomar cada uno de esos strings y reemplazar los saltos de línea o eliminar el salto de línea, por ejemplo. Eliminar el último carácter, por ejemplo. O sea, eliminar el último salto de línea. ¿Ya? Que si no mal Ya. recuerdo, después más adelante tenemos, o al inicio, no me acuerdo bien si al principio vimos como formas de crear nuevos strings modificando ciertas partes. Y creo que aquí también en la presentación como que al final se repasa eso. Pero básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer es como rescatar esa línea y, por ejemplo, quitarle los saltos de línea. ¿Ya? Y después que le quitamos los saltos de línea, ahí recién la podríamos escribir. ¿Ya? Ahora, si nosotros en este caso de acá en particular lo que estamos haciendo es como que estamos leyendo así a la primera nomás, po. Ya es como que estamos sacando la línea así tal como viene. Pero probablemente puede darse los casos que yo tenga que leerla y tenga que procesarla. Y cuando digo procesarla es como hacer algo chiquitito, eliminar algún carácter, eliminar algunas partes. eh, en este caso, eliminar el salto de línea. En otros puede ser separarlos por coma para obtener distintos valores, etcétera. ¿Ya? Podría variar un poco. Pero ahí vamos a ir viendo así como formas básicamente de poder ir sacándole más provecho. ¿Ya? O sea, en este momento lo único que estamos nosotros ahora es como sacando el contenido. ¿Ya? Después vamos a tener que darle como cómo le damos sentido al contenido que vamos sacando. ¿Ya? Existe otra forma de leer por líneas y si ustedes se fijan, la diferencia va a ser súper sutil porque esto lo que hace es que me lee las líneas que están acá, si se fijan. ¿Ya? Y a diferencia del caso anterior, me voy a devolver, perdón. Acá, x, ¿qué es lo que es? Es una variable, pero ¿de qué tipo sería x?
¿O qué tipo ustedes creen que sería X? Eh, string. Un string, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, si nosotros vamos a ver el siguiente ejemplo, fíjense que acá hay una diferencia sutil. Ya me está diciendo líneas. Ahora, el X, ¿cómo se está tratando? Como un string Como una nuevamente, lista. como una lista ahora, ¿cierto? Entonces es una lista de strings, ¿cierto? ¿Por qué? Porque contiene todas las líneas, ¿ya? Entonces, esto nos facilita un poquito la lectura línea por línea, pero tampoco la hace perfecta todavía, ¿ya? Si se fijan, el código se redujo y se simplificó, ¿ya? Incluso está hasta un poquito más fácil de poder entenderlo. Entonces, en este caso en particular, si ustedes ejecutan esto de acá, ¿ya? Voy avanzando relativamente digo un poquito más rápido, ¿ya? O sea, el código es más simple, pero avanzo de la misma manera, ¿ya? El código es más rápido de entender, más fácil de entender, es más limpio también, pero se comportan exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Como ustedes mismos dijeron, esta variable X acá funciona como una lista y en el caso anterior, ¿cómo funcionaba? Como un string que tenía que ir actualizándose. ¿Se fijan? Por eso era importante esta parte. Si yo no hago la línea 7 voy a estar imprimiendo siempre lo mismo. Y además me voy a quedar en un loop infinito porque nunca voy a darme el caso de que la línea ya no tenga contenido. En cambio, en el caso número 4 es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque el hecho que me tenga una lista donde yo voy a tener guardado esas líneas, básicamente, que es lo que me garantiza es que yo con el for ya sé que hay una condición de término. ¿Y cuál es la condición de término? La cantidad de elementos que estén contenidos en esa lista. Es decir, la cantidad de líneas que venían en el archivo. ¿Sí? ¿Ok con ese detalle? ¿O queda alguna duda? No, ninguna prueba. ¿Ya? Entonces vamos de a poquitito buscando formas o ir mejorando las formas que estamos leyendo en nuestro archivo. ¿Ya? Aquí dice otra manera de hacerlo. ¿Ya? Dice que otra forma es recorrer un archivo por medio del for directamente. Si ustedes se fijan, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando nosotros imprimimos el contenido de A nos dio algo como súper raro? No nos dio el contenido del archivo, ¿cierto? Exacto. Yo como los ¿Ya? tipos de encodificamiento, algo así. ¿Cierto? Como que nos dieron las características del archivo, el nombre, cómo se abrió, la codificación que tiene ese archivo, como que nos dio ese tipo de información, pero no nos dio su contenido. Entonces, lo que está diciendo acá es que yo con un for puedo recorrer la variable A y lo que va a ir almacenando acá son cada una de las líneas que tenga. Ahora, esta parte de acá puede resultar confusa porque uno podría pensar que el A actúa como una lista. ¿Cierto? De hecho, si ustedes se fijan, yo me vuelvo al anterior, es muy similar la forma de recorrerlo, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia fundamental acá? De que A en el fondo no es una lista, ¿ya? Se ve o se comporta quizá, en el caso de este código en particular, se comportará como una lista, pero no lo es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a comentar eso mientras tanto. Y si ustedes se fijan, cada uno de los elementos que está, lo está sacando como un string, ¿se fijan? Que acá eh, me está indicando, ahí me está indicando esa línea que acabo de comentar, ¿ya? Me está indicando que son de tipo string, perdón, ¿ya? Ahora, cada elemento que está sacando son string que va sacando del archivo, ¿ya? Se comporta igual que el anterior, pero ¿qué es la precaución que tenemos que tener nosotros? Que A no es una lista, por si acaso, ¿ya? Ahora, veamos. Eh, ¿Qué pasa si descomentamos esa línea? Veamos qué ocurre. Ya, me tiró un error.
¿ya? Porque en el fondo aquí lo traté, se fijan que en la línea número 2 lo quise tratar como si fuera una lista y quise ir como algún elemento específico, ¿ya? Entonces esa es la producción que tenemos que tener. Se pueden recorrer así, sí, pero sin olvidar que el A, que en este caso es en el fondo el archivo, no es una lista, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la precaución que tenemos que tener. Ujú. Y dice que también podemos sacar como cierta información del archivo. ¿Se acuerdan que cuando lo imprimimos así nomás nos salían varias cosas? Ya, nosotros podemos acceder o obtener la información que tiene. ¿Ya? ¿Qué cosas relevantes están acá? En esta parte de acá, archivo número 6 si ustedes lo pueden ver ahí, estamos abriendo el mismo archivo, pero le agregamos una opción especial respecto a la codificación que va a tener. ¿Ya? Nosotros podemos saber el nombre del archivo, viendo como una propiedad propia de él, y en este caso es el nombre y el modo en que fue escrito. Y podemos saber si el archivo ha sido cerrado o no. ¿Ya? Entonces, si nos vamos acá, mm, si se fijan, aquí está abriendo un archivo y después lo que va indicando, por ejemplo, son todas sus características. Primero, como el archivo no está cerrado, me va a decir que sigue estando abierto. Y una vez que yo lo cierre, va a detectar que se cerró. Entonces, si ustedes van así como en orden, si se fijan, me dice el nombre del archivo, el modo en que se hizo. Primero, como no se ha cerrado, ese está abierto y una vez que se cerró, me va a indicar que está cerrado. ¿Ya? ¿Por qué me puede servir eso? Porque a lo mejor yo quiero primero preguntar, o quizás necesito rescatar el nombre del archivo como para poder escribir algo. ¿Ya? Archivo tanto ha sido abierto exitosamente, por inventar algo. Ya, imagínense que reciben los nombres de los archivos como un argumento por consola. Ya, si se recibe como un argumento por consola, a lo mejor ustedes quieren dar la retroalimentación que el archivo tanto ha sido abierto de forma exitosa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, así que es otra de las cositas que se pueden hacer. ¿Ya? Sí. Y hay casos especiales, dice acá, o sea, no especiales, pero son otras cosas donde yo quiero escribir o quiero agregar contenido a un archivo que existente. ¿Ya? Entonces existe el modo escritura y existe el modo agregar contenido al final, ya que son W y A respectivamente. ¿Ya? En el caso de que yo quiera escribir, ya hay que tener una precaución súper importante, ya que en esos casos en particular el archivo se va a borrar su contenido. ¿Mm? ¿Sí? Por eso que es importante si el archivo existe, lo va a borrar y lo va a volver a escribir otra vez. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Me está diciendo ingresa nuevo contenido y una vez que tú termines de hacerlo, aprieta exit para que esto se termine y se salga y el archivo se pueda cerrar básicamente. ¿Ya? O en caso contrario que lo que me va a estar diciendo, pone su contenido. Ahora, está leyendo el archivo ejemplo. Entonces nosotros tenemos un archivo que se llama ejemplo. Se fijan aquí dice la, lele, lolo, lulu, po, pi, 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 pi. ¿Ya? Eso es lo que dice el contenido. Entonces, si nosotros vamos al número 7 lo que me va a pedir es ingresar nuevo contenido. ¿Cómo lo va a leer? Como una forma de escritura. Entonces, supongamos que yo voy a poner Mimi Momo y me voy a salir. La pregunta del millón es... dice... Ah, no, la embarré yo, perdón. Que tengo el archivo abierto. Ya. Entonces, si se fijan, todo lo que estaba antes ¿qué pasó con lo que estaba antes? Se Se ahorró. borró. Se borró, ya, se pierde, ¿ya? Entonces esa es la producción que tenemos que tener, ¿ya? Aquí otra cosa que dice es que si se fijan el error, ¿por qué? Es porque traté de escribir un entero, ¿ya? Acá, ¿se fijan? Número 8. Ese es el error que está. No sé, tenemos que escribir básicamente strings, ¿ya? Así que esa es otra precaución que hay que tener, ¿ya? Entonces, nuevamente, si ejecutamos el archivo, eh, ponle que yo le ponga sí, sí, exit, y yo ahora me voy a ver nuevamente acá
me borró todo. ¿Se fijan? Ya, eso es básicamente. Entonces, supongamos que si a ustedes les pasan un archivo que tienen que leer y agregar algo al final, esta es una buena manera de hacerlo, ¿cierto? ¿Cuál sería el problema que lo hiciéramos de esta manera? Que no guarda la información anterior. ¿Cierto? Se perdería todo lo anterior. Es decir, a menos que la instrucción fuese, ustedes tienen que crear o inventar el archivo resultante y por cada ejecución se crea el archivo de nuevo. Esta es la forma correcta de hacerlo, ¿cierto? Porque así no corremos el riesgo de dejar información pasada. Ahora, si es importante mantener la información pasada, aquí vamos a tener un problema, ¿ya? Eso es lo que nos están diciendo en el fondo, ¿ya? ¿Ok? ¿Todos ok con eso? Sí. Sí. Ya. Entonces, seguimos. A ver, no. Aquí dice, vamos a cambiar el modo, perdón, ¿ya? Vamos a trabajar con el modo que agrega cosas al final, ¿ya? Si ustedes se fijan, me está diciendo que tratemos de hacer lo mismo que antes, pero ¿qué es lo que cambiamos? ¿Qué significará ese cambio de letra de ahí? Que ahora añade texto en vez de borrar y agregar. ¿Cierto? Entonces, si nosotros nos vamos acá al 8, vamos a ir cerrando algunas cositas que ya no estamos usando. ¿Qué dice ejemplo? Dice sí, sí, ¿ya? Que lo que está diciendo esto de acá, que nosotros le vamos a ir agregando contenido. Entonces, supongamos, eh, pp, pp, sí, 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 ¿ya? Y si se fijan, lo agregó al final, ¿cierto? No borró lo que tenía. ¿Sí? ¿Todo ok con eso? Sí, Lo vuelvo a ejecutar y voy a poner A. Y nos salimos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Agregó al final. Ahora, ¿qué pasaría si yo elimino un archivo? ¿Qué va a pasar ahora? Le dará un error que no existe el ejemplo.txt. Veamos qué pasa. ¿Ya? Hasta el momento no se ha caído. Y si se fijan, apareció un archivo acá, ¿cierto? Y se agregó lo que estaba. ¿Ya? Entonces, para efectos prácticos, si es que existe el archivo, añade información al final. ¿Ya? Si es que el archivo no existe, lo crea y lo empieza a escribir. ¿Se fijan? A diferencia del caso anterior, que digamos que acá lo primero que hace es borrar, por decirlo así, borrar su contenido y empezar a escribirlo de nuevo. ¿Ya? Acá hace una salvedad. En caso de que exista, agrego al final. En caso de que el archivo no exista, ¿qué es lo que nos pasa ahora? ¿Qué es lo que hace? Lo crea y empieza a escribir. ¿Sí? Entonces, que no existe el archivo no significa que agregar vaya a fallar. Supongamos si a usted se les pide hacer un programa que guarde un log, que sería un log que guarde un registro de todas las ejecuciones que se han hecho, ¿ya? La primera vez probablemente que ejecuten el programa no van a tener un log, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Ustedes podrían con esto de acá fácilmente asegurarse que si no es la primera vez se cree y de ahí en adelante siempre se agreguen cosas al final, ¿sí? Sí. si ¿Ya? yo quisiera hacer, por ejemplo, un log, así, pero como de toda la ejecución de un código, que a veces, por ejemplo, hay juegos que hacen eso, que es como, como toda la consola, eso como, por así decirlo, en el orden, para guardarlo, se pondría al final todo esto, por ejemplo, que vaya guardando cada cosa, o al principio, me preocupo igual.
O sea, lo primero que tendríamos que hacer sería como, por ejemplo, si entiendo la idea, lo que está en la línea uno. O sea, porque si yo quiero ir guardando distintas acciones que van ocurriendo, lo primero que tengo que hacer es abrir el archivo. ¿Ya? Entonces, a medida que tu código vaya ocurriendo y aparezca algún evento relevante, se tendría que ir haciendo, por ejemplo, en este caso, la línea número 6, ¿ya? Que es el símil. O sea, pasó el evento y yo escribo en el log. ¿Se fijan? Ya, ya, ya. ¿Ya? Y una vez que, supongamos, ya se terminaron aquellos eventos que son relevantes, etcétera, o vaya a cerrar mi programa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cerrar el archivo. ¿Ya? Y ahí se garantizaría eso. Pero esto de acá, en el fondo, en la línea número 6 se llamaría como bajo demanda, por decirlo así. ¿Ya? O sea, cuando se necesite escribir. Pero para poder escribir, sí o sí necesito abrir el archivo. ¿Se fijan? Sí. Y yo, por ejemplo, cuando uno abre y va a añadir, o sea, en ese mismo formato, en vez de poner como yo en el código, poner el nombre del archivo, podría como yo preguntarle al usuario qué nombre quiere del archivo. Sí, sí. Por ejemplo, ustedes podrían decir, supongamos, partir preguntándole nombre del archivo, por ejemplo. Ahora, probablemente, para efectos prácticos, uno tenga que tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, no se va a poder crear cualquier nombre de archivo. A lo mejor van a haber ciertas restricciones que ustedes van a agregar. Por ejemplo, por inventar algo, no voy a crear ejemplo.exe. ¿Ya? A lo mejor yo solamente le pido el nombre y le agrego yo le agrego la extensión. ¿Ya? Para que no me cree ejemplo.exe, por otro ejemplo. ¿Ya? Que como algún ejecutable. ¿Ya? Em, Otro tipo de precauciones que de repente uno toma es los puntos. ¿Ya? Porque yo voy a decir, dame un nombre de un archivo y te creo el archivo ejemplo.txt y después tú vas y le agregáis .txt. Y algunas veces esas cosas, no siempre, pero algunas veces algunos programas se marean con eso. ¿Ya? Porque en el fondo la extensión te lo da el último punto que está, no los puntos intermedios. ¿Se fijan? Ahora, en nuestro caso, si es que se hace así, sería como un caso feliz. Pues, o sea, en el fondo vamos a suponer que los usuarios nos ingresan siempre nombres que no son conflictivos. ¿Ya? Pero de que se puede, se puede. Porque en el fondo, si ustedes se fijan, perfectos prácticos es capturar un string solamente. Que después yo ese string lo utilizo acá como el nombre, pero ese string yo lo puedo sacar de donde yo quiera. Y podría ser perfectamente por la interacción con la consola. ¿Ya? Sí. Sí, sí, gracias. Ujú. Ya. Aquí dice, bueno, ustedes se acuerdan un poquito del trabajo con las excepciones y dice algunos de los posibles errores que podrían ocurrir. Por ejemplo, solicitar leer un archivo que no existe. ¿Ya? Ojo que dice solicitar leer un archivo que no existe. Acuérdense que la lectura no me debería crear nada si el archivo no existe. Ya, la escritura es otro término. ¿Ya? Cuando solicitamos realizar acciones sobre, ahí, perdón, ahí estaban escritos, un archivo para el cual no tenemos permiso. Ustedes saben que yo podría cambiar los permisos de un archivo. Y, por ejemplo, garantizar que sea solo de lectura. Y yo voy y quiero añadir contenido a ese archivo, me va a lanzar un error, porque no tengo los permisos para realizar dicha acción. Podría ocurrir, ¿ya? Y errores así como no esperados, que caerían en esta categoría, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, si ustedes les dicen al usuario, ingréseme el nombre del archivo que hay que leer, ¿ya? Ustedes podrían capturar este tipo de excepciones, por ejemplo, que ingrese el nombre de un archivo que no existe, ¿ya? Que no está en el directorio de trabajo, ¿ya? Como lo que me pasó a mí al principio de la clase, ¿de acuerdo? Sí, Sí, ¿ya? Así que aquí nos estamos tomando de cosas que conocemos de antes. Ujú. Entonces, en este caso de acá, ejemplo, en el 09, le dice, vamos a tratar de leer de lectura un archivo que no existe. ¿Ya? Entonces, ya.
aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Mm, Me está tirando un error. ¿Y por qué me está tirando un error? Porque solo lectura es un archivo que no tiene permisos de escritura, ¿ya? Y como yo lo estoy tratando de crear para poder escribir, ¿qué es lo que me va a decir? No puedes hacer eso, ¿ya? Que fue el error que tiro acá, ¿de acuerdo? Ahora, supongamos que yo quisiese leer un archivo que no existe, que es lo que pasa en el segundo, en la línea número 3. Vamos a querer leer un archivo que no existe, me tendría que tirar un error, ¿cierto? ¿Ya? Porque dice que no va a encontrar el archivo o directorio, ¿ya? Lo cual es normal porque la lectura no me garantiza el poder crear archivos de cero, ¿sí? ¿Todo ok con ese detalle? Sí, Sí, sí. profe. Entonces dice, manejo de string, ya hay un poco lo que sea. Es muy probable que luego de leer tengamos que trabajar con los valores leídos, porque muy probablemente las cosas que saquemos de un archivo no vengan en el formato que nosotros queremos trabajar con ellos, ¿de acuerdo? O dice, de la misma forma, una vez realizados los procesos previos a la escritura, puede ser necesario darle algún formato específico. Ya, quiero separar los valores por coma, quiero ponerle un guión, quiero dibujar una flechita, ese tipo de cosas también se entiende como que a lo mejor lo quiero escribir de aquella manera. Entonces dice que aquí hay como algunas formas de poder manipular aquellos strings, ¿ya? Que nos pueden servir. Por ejemplo, dice que nosotros podemos unir distintos strings dentro de un mismo iterable, ¿ya? Usando una secuencia de caracteres que actúan como una especie de pegamento, ¿ya? En este caso de acá, ¿qué es lo que está haciendo? Se van a unir los elementos de los iterables, ¿ya? De que tal forma de que se van a unir con un pegamento especial, ¿ya? Entonces fíjense en el ejemplo número 10, ¿ya? Si nosotros tenemos el ejemplo número 10, me está diciendo que todos los elementos individuales que están ahí, ¿qué fue lo que hizo? Pues si ustedes se fijan, R tiene uno, 2, 3, 4, 5 elementos individuales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Join? Los unió, ¿cierto? ¿Cómo, con qué unió esos elementos especiales? ¿Cómo los llevó a un solo string? ¿Cuál fue el pegamento? ¿Cuál fue el carácter que permitió unir los distintos elementos? Está poniendo los strings y puse la coma entre medio. Como comita, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos acá, vamos a hacer un cambio, porque a lo mejor el coma coma confunde un poco. Supongamos que nosotros le pusiéramos un guión, ¿ya? Y ejecutamos esto de acá. ¿Ya? Si se fijan, unió cada elemento individual con qué cosa? Con un guión, ¿ya? Entonces eso nos permite darle como cierto formato, a lo mejor a distintos valores. ¿Ya? A lo mejor ustedes tienen puntos individuales y esos puntos individuales yo los quiero poder agregar de alguna manera. Se pueden hacer de esa manera. Ahora, ojo, aquí hay una precaución importante, fíjense acá en el material, que dice que el iterable debe ser de strings, ¿ya? Si no es de string, probablemente, o sea, no probablemente, les va a tirar un error. Ahora, fíjense, ¿qué hace la línea 6? ¿Qué es lo que yo tengo ahí? La línea 6 es un iterable. ¿Cómo? ¿Puedo repetirlo? La número 6. En la número 6 define una variable r que dice igual hola. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿R es un iterable? ¿Qué es R? ¿Qué tipo sería? Un Ahí string, está. sí, 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 iterable. Un string. Y en consecuencia los strings son iterables. ¿Ya? Sí. Y si ustedes se fijan, cumple con la definición que nosotros teníamos. ¿Ya? Que lo que está diciendo acá, que es iterable que se llama hola, cada uno de sus elementos los voy a unir con quién, con guión, guión, en el fondo como con una flechita. ¿Y cuál es el resultado de hacer eso? Es lo que aparece acá, ¿se fijan?
lo que estoy tratando de marcar ahí. ¿Se fijan? Eso de ahí. Ese es el resultado de hacer esa acción. Entonces, ¿qué es lo que nos hace eso? ¿Qué nos permite? Poder unir, ¿ya? Con un determinado formato distintos string, ya que yo tenga por ahí. Pongamos. ¿Ya? Otra forma que este es como bien útil, por decirlo así, es que a nosotros nos permite como generar una plantilla de strings, ¿ya? ¿Qué es una plantilla de string? Es como que ustedes digan, acá va a estar la posición 0, acá va a estar la posición 1 y aquí va a estar la posición 2. ¿Y qué es lo que yo una vez yo tengo ese string y esa forma de ahí yo los puedo identificar como si fueran posiciones específicas, ¿ya? Y después lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, poder en esas posiciones ingresar los valores en el orden que se están indicando. ¿Se fijan? Es decir, reemplaza, ¿ya? O en vez de usar posiciones, identificadores, podemos poner números, o sea, nombres, ¿ya? Y después cuando yo le diga el formato, en vez de indicar las cosas en el orden, lo que yo tengo que indicar es como pri a quién corresponde, sec a quién corresponde, ter a qué corresponde. ¿Se fijan? Este es como un clásico porque generalmente se utiliza caleta eso que uno primero le da el formato al stream y simplemente después uno le agrega los valores según sea el caso, ¿ya? Que si ustedes se fijan es mucho más cómodo que el primero porque el primero que es lo que requería que yo necesariamente tuviera los valores como en string dentro de un iterable. Ahora si ustedes se fijan el 100, el 200 y el 300 no son string, ¿cierto? Son enteros. Entonces nos permite jugar un poquito más, lo cual es deseable, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo acá? ¿Quién está en la posición 0? Fíjense que estamos haciendo la línea número 3. Entonces, tengo un string que se llama P1, ¿ya? Que en el fondo me está diciendo en la posición 0, en la posición 1 y en la posición 2 vas a agregar ciertos elementos, ¿ya? Ahora, si yo voy a la línea número 3, ¿quién está en la posición 0? El 100, El El 100. 100. En la 1, el 200 y en la 2, el 300, que fue lo que dibujó, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en la línea número 6? ¿Por qué no los dibujó? ¿Por qué no escribió en el mismo orden en que yo indiqué 200, 200 y 300? ¿Cuál es la diferencia? Porque si ustedes se fijan, el argumento de format es el mismo y están en el mismo orden, pero no los escribió en el mismo orden. ¿Y eso por qué sería? Por los números de arriba. ¿Cierto? Por las posiciones, ¿cierto? Está diciendo, acá voy a dibujar el que está en la posición número 2, que es ese ahí. Acá voy a escribir o dibujar el que está en la posición 0, que es el 100, y acá el que está en la posición 1, que es el 200. ¿Se fijan? Esto de acá, perdón, son las posiciones relativas. ¿De qué cosa? De los argumentos de format. ¿Se fijan? Ahora, ¿cuál es la gracia de eso? Que yo puedo crear una plantilla. Ahora, otra forma de hacerlo es como lo que se indica acá. En vez de trabajar con posiciones, yo indico como el tag. Tag pre, sec y ter. ¿Ya? Es como, incluso es como que lo pueden ver como si fueran unas variables. ¿Ya? Y si se fijan, va tomando el valor según la definición que se da. Ahora, la gracia de eso, de las plantillas, es que a lo mejor ustedes crean una plantilla y simplemente después le van dando los valores y pueden ir escribiendo siempre lo mismo, es decir, no tienen que crear el formato de cero. Defino el formato una vez y luego lo utilizo. ¿Se fijan? ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos están diciendo ahí? ¿De acuerdo? Y otra cosa que a lo mejor nos gustaría poder hacer nosotros es poder separar. Separar los valores que vengan. ¿Ya? ¿De acuerdo? Dice, si no se indica el separador, se toma el espacio, ¿ya? Si no se indica las veces, se aplica en todo donde se puede, ¿de acuerdo? En otras palabras, me está diciendo que el argumento separador y el argumento cantidad de veces máximas en que aplico el separador se podrían eventualmente omitir, ¿ya? Entonces veamos el ejemplo número 12, de lo que está haciendo el ejemplo número 12. Supongamos que ustedes leen un archivo, ¿ya? Y ese archivo trae distintas líneas y todas las líneas traen sus distintos valores separados por coma, ¿ya? Lo que yo podría hacer
lo que yo podría hacer es tratar de separar esos elementos de acá. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? La línea original, supongamos que esta es la lectura de un archivo, la línea original se compone de todos esos elementos. Todos esos de ahí no es una lista, es un único string, ¿ya? Lo que me está diciendo la línea número 5 es que nosotros los vamos a separar, ¿ya? ¿Y cómo los vamos a separar? Básicamente no me está diciendo por qué. Si yo no digo por qué, si no digo por qué valor los voy a separar, ¿qué va a tomar en consideración? ¿Qué dice la definición? Si no se indica el elemento por el cual yo voy a separar, separo ¿por qué separo? Eh, ¿Cómo? Acá decía, si no se indica el separador, ¿ya? Se toma el espacio. Ahora, si vamos acá, estoy indicando por qué carácter o por qué símbolo voy a separar el string. No, 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 no. Entonces significa que ¿por qué va a separar? por todos, Por 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 el espacio, todo el- espacio, por el por espacio y por todo espacio, Por el espacios. por string. espacio y todas las veces que sea necesario. Ahora, eso significa ¿qué resultado debería darnos a nosotros? ¿Cuántos valores resultantes? ¿En cuánto lo debería separar? En los que hay en todo. Eh, Y si se fijan, me creó un arreglo con un único elemento que tiene el contenido original de la lista. ¿Y eso por qué? Acá hay espacio entre los números, ¿hay algún espacio entre los caracteres? no, no, no No. tiene. Por lo tanto, ¿va a detectar algún espacio para separar? No. Por lo tanto, no va a separar nada, que es el resultado que está acá. ¿Ya? Ahora fíjense acá, la diferencia con el número 8. Aquí yo estoy indicando algún símbolo por el cual va a separar La coma, la coma. Ahora, ¿existen comas en mi string original? ¿Pueden ver comas en la definición de n? Sí, Sí. Entonces, estoy diciendo cuántas veces voy a separar. no. Así que eso va a No, ser en todo. lo haría todas las veces que encuentre una coma, él va a separar. Eso es lo que está diciendo. Y como resultado tengo el 100, 55, 200, 300, 500, 600, 0, 8 y 9. Cada uno como string individual. ¿Se fijan que lo separó? A diferencia del caso anterior que se mantuvo todo junto. Y Profe, no por... hay como problema porque entre medio de cuando puso el split, puso paréntesis y puso comillas y hay un espacio entre medio, creo. ¿Dónde? Acá, ¿en qué línea? En el 8 línea 8 en el paréntesis, tiene espacio, hay espacio, coma, espacio. ¿No? Ah, una coma más entre medio. Sí, una coma entre medio nomás. Ah, ya, es que si ¿Mm? no, tiraría problemas si es que pongo espacio entre medio, o sea, pongo Sí, comillas, sí, espacio, coma, porque en el espacio. fondo como que el símbolo sería espacio coma. Y ahí, por ejemplo, en este caso no separaría nada. Claro, porque no tengo ningún espacio coma para poder separar. ¿Se fijan? Ya, ya, ya. ¿Mm? Entonces es importante ahí lo que uno agregue. Ahora, fíjense acá en el número 11. ¿Qué está haciendo? También va a separar por coma, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Le estoy diciendo la cantidad máxima de veces que lo haga, ¿cierto? Entonces, en consecuencia, no lo va a aplicar todas las veces. ¿Ya? Lo aplicó una, dos, y no lo siguió aplicando. Por lo tanto, todo lo demás, si bien cumple con el formato para poder separarlo, no lo hace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya alcancé el máximo. ¿Sí? ¿Se fijan? Sí. ¿Todo ok? correcto. ¿Ya? ¿Se fijan? Así que hay que ser cuidadoso. O sea, yo no puedo llegar y separar si no sé cuál es el contenido que viene. ¿Ya? Eso en el fondo. ¿Ya? Tenemos que saber más o menos qué es lo que viene. ¿Ya? Y eso nos va a permitir poder separar con cierto grado de, como yo les digo algunas veces, como con cierto grado de estrategia. ¿Ya? No es ponerse a separar las cosas porque sí, sino que en base al contenido original. ¿Ya? Otra cosa de acá dice, podemos eliminar caracteres al inicio y final del string. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que nos molestó en algún momento que eran los saltos de línea? ¿Mm? Sí, Entonces dice, si no se indican los caracteres, se asuma que se eliminan los espacios. O en caso contrario, eliminará todo carácter que se encuentre, que esté indicado hasta que no encuentre más coincidencias. ¿Ya? No modifica el string, dice, entrega una copia del mismo.
¿ya? Si ustedes se fijan, acá en la línea número 5 vamos a aplicar la función y luego vamos a poner el contenido original y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no lo modifica, sino que ¿qué es lo que hace? Crea copias del mismo, ¿ya? Entonces vamos a ver el ejemplo número 13. Entonces vamos a hacer lo mismo. En este caso tiene harto espacio, ¿cierto? ¿Se fijan o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? De hecho, si nosotros imprimimos original, nos va a indicar los espacios que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la primera parte? Dice línea número 5, voy a borrar y voy a poner su contenido. Ahora, si nosotros hacemos eso, nos dio lo mismo, ¿cierto? No se borraron los espacios. ¿Y por qué no se borraron los espacios? Porque en realidad lo que nosotros no hicimos fue almacenar el resultado de aquella operación. ¿Ya? Porque strip no elimina, no reemplaza el string, sino que genera una copia, a diferencia de lo que va a pasar ahora. Ahora vamos a ejecutar la línea número 8, fíjense. ¿Ya? Ahí sí que eliminó los espacios, ¿se fijan? Ahora, ¿quién yo imprimí? R. Porque R va a ser la copia con el resultado del procesamiento de ese string. ¿Sí? ¿Se fijan la diferencia? Sí. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si nosotros seguimos avanzando, ¿ya? Vamos a decir que R en este caso, o sea, ya sabemos que de aquí en adelante tengo que dejarlo en alguna parte. ¿Qué es lo que va a tomar? Dice espacio y cero. Entonces, ¿qué debería pasar acá? ¿Qué borró? Los espacios y ¿qué más borró? Y los ceros del Los 400. ceros del 400. ¿Y por qué del 400? Porque dice que él va, desde ahí va a ir borrando hasta que ya no encuentre más. A diferencia de acá, si ustedes se fijan, acá borró los espacios, pero no aparece ningún cero. Por eso es que solamente borró espacios. En cambio, al final hay espacios, pero también hay ceros. Por eso que borra. ¿Ya? Ahora veamos la diferencia que hace la última línea. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué le estamos diciendo que borre? Que borre uno, 0 y espacio, ¿cierto? Si yo voy a ver el original, ¿qué es lo que va a decir? Vamos a borrar espacios, unos, 0, espacios, 1, 0, hasta que llego al 2. Y ahí ya no cumple con el formato, ¿se fijan? Y acá, por el otro lado, espacios, ceros, 4 ya no cumple con el formato. Por eso que el resultante en este caso es 200 espacio 300 espacio 4. ¿Ya? Porque en la última instrucción, que fue la número 14, habían hartos espacios unos y ceros al inicio que al final se borraron. ¿Sí? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Se fijan? Fíjense en esa diferencia, porque a lo mejor uno podría o poner caracteres de más o que le falta algún carácter, ¿ya? Pero lo importante es, primero que nada, el argumento que yo le doy y por segundo, que no modifica el original. N no se vio modificado, sino que yo trabajé con copias, ¿ya? ¿Se fijan? R siempre era el que recibía el resultado de la transformación y finalmente fue R el que yo imprimí. Cuando nosotros hicimos la transformación e imprimimos N, se mantuvo igual. ¿Ya? Porque, ojo, yo no puedo modifico el string original, ¿ya? Acuérdense eso. Lo cual con todo lo que nosotros hemos visto antes tiene sentido, ¿ya? ¿Ok? ¿Todo claro, cierto? Yep. Y dice que Sí. aquí hay otra cosa que se puede hacer, ¿ya? Que nosotros podemos reemplazar, ¿ya? Algunos valores específicos dentro de un string, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que tenemos puras comas y las comas las queremos reemplazar por puntos y comas, o vienen puros puntos y comas y los queremos reemplazar por comas, ¿ya? Entonces podemos indicar el original, por qué lo vamos a reemplazar y la cantidad de veces que se va a reemplazar. Y claramente que si yo omito la cantidad de veces, lo va a hacer tantas veces pueda hacer el cambio. Veamos acá.
¿Qué es lo que está diciendo? Tengo un arreglo, ¿ya? O sea, un arreglo, pero tengo un string o un arreglo de carácter, ¿ya? Que se compone de todos esos elementos de acá. Lo primero que va a hacer, me va a decir que va a reemplazar los ceros por X, ¿ya? Y me va a imprimir el valor de n. ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos ver acá? Debería reemplazar todos los ceros por X, ¿o no? Y verlos como 100xxx. ¿Ya? Es el original, ¿cierto? Estamos ahí y ahora vamos a ver qué es lo que hace esa opción. Veamos qué es lo que veamos si pasa eso, ¿ya? Y me aparece el original. ¿Y por qué me aparece el original? A pesar de que yo hice el reemplazo. ¿Qué fue lo que me faltó hacer acá? Ejecutamos esa línea sobre n y luego imprimimos el valor de n. ¿Qué fue lo que nos faltó? Es que no lo modifica, a lo mejor hay que guardarle una variable. Tendríamos que guardarlo en una variable. Es muy parecido a lo que nos pasó antes. Entonces, veamos aquí, vamos a aplicar ahora esta parte de acá, ¿ya? Vamos a reemplazar, ¿cierto? Y vamos a imprimir. Entonces, supongamos. Y ahí, si se fijan, me reemplazó los ceros por X. Ahora, en el original, no, sino que el resultado de esa acción, ¿dónde se guardó? En R. ¿Y qué fue lo que yo imprimí? R. ¿Se fijan? ¿Sí o no? Sí. ¿Se fijan la diferencia? Ahora, ¿qué hace después instrucción número 11? Va a reemplazar X por cero, pero dice que lo vas a hacer ¿cuántas veces? 4. 4 veces. Significa 4. que, es decir, ¿cuál sería el resultado esperado? Que los 100 tengan X, Ya, solo los 100. ¿Por qué solo los 100? porque ahí encuentra 4 ceros. ¿Cierto? Ahí cumple con los 4 ceros que encuentra. Ya. Aquí, ¿qué va a hacer? Número 14. Va a reemplazar los dobles ceros por eh, el X con lo... Con Eso. esa, Aproximado. con Eso esa mismo. cosa rara que aparece ahí, ¿cierto? Ya. Y lo cambio. Ahora, fíjense, por ejemplo, qué pasa acá en la línea número 17. ¿Qué es lo que está diciendo? Que va a ser lo mismo que el anterior. ¿Ya? Y lo anterior, la cosa fea, lo va a reemplazar por doble cero, pero 2 veces. 2 veces. Entonces, ¿qué debería quedar? ¿Cierto? Tomó la cosa fea 2 veces y la reemplaza por doble cero, que está ahí. Entonces, ¿qué me permitió en el fondo? Volver a los 100 originales, ¿se fijan? ¿Ya? Reemplazó y luego volvió a reemplazar lo ya reemplazado. ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Todos ok con eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? ¿Ya? Y dice, con lo anterior podemos crear archivos con formato, dice como por ejemplo un formato CSV. Ahora, ¿qué es un CSV? Básicamente es un archivo cuyo, similar al Excel, pero ¿cuál es la lógica? Por ejemplo, separar las cosas ¿por qué? Por espacios, por tab o en algunos casos por com. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo uso acá? ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, las primeras líneas de estos archivos? ¿Se fijan o no? ¿Se entiende más o menos qué es lo que está haciendo? En base a todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Cómo? En base a lo que hemos visto hasta el momento. Más o menos, ¿cómo funcionan esos códigos? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ya? Eh, de las primeras líneas, del 3 al 6, busca carácter y lo reemplaza. ¿Cierto? Le está dando solamente un formato, por decirlo así. ¿Ya? ¿Sí? Y Hace- después el F abre el archivo CSV ¿Ya? ¿Y qué es lo que y hace? escribe en él. ¿Cierto? Agrega al final.
Sí. Sí, porque acuérdense que podemos escribir de dos formas. Podemos como agregar cositas o reemplazar lo que ya tiene, ¿sí? Que es una Profe, sutil diferencia, pero el, relevante, ¿sí? el backlash T, ¿qué es? Backlash T es como el tab, sirve como para poder tabularlo, por decirlo así, Ah, ¿ya? Entonces hace todo eso de ahí, ¿ya? Se fijan, le va a dar como el formato, lo va a limpiar de tal forma de que, por ejemplo, donde haya X, agregue cero y todas las formas de separación que yo separaba por coma, por punto y coma y por guión, los va a separar ahora por un tab. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo va a escribir en ese archivo. ¿Se fijan? Y luego, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar esta lista de acá, ¿ya? Y va a empezar a escribir esos distintos elementos, ¿ya? De tal forma que quede como el formato de un archivo CSV, ¿ya? ¿Qué es lo que hace acá? ¿Ya? Y después, si yo me fuera a ver, por ejemplo, el CSV que yo tengo, que está por acá, déjenme buscarlo. Mm. eh, Se va a ver más o menos así. Ahora, parece el tema que se ve todo junto, ¿ya? Pero hay que hacer como cierto grado de procesamiento antes de ver los CSV, ¿ya? Pero básicamente que lo que está haciendo es como que está agregando cosas ahí. Espérense, denme un segundo que esto de acá. Me perdí el archivo. ¿Ya? Oh, ya no importa, se me perdió, perdón. ¿Ya? Pero lo que está haciendo en el fondo, estamos agregando como reemplazando las comas o reemplazando los puntos y comas o reemplazando los guiones. ¿Por qué? Por la tabulación, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de eso en el fondo? Que me va a dar como la separación que en el fondo considera un CSV, ¿ya? Que después te permite separar los textos en columnas. ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Está recorriendo esas dobles listas de tal forma de que de cada uno de esos elementos, ¿ya? Los voy separando, ¿ya? Es decir, cada uno en una separación distinta. Y cada vez que termina una línea, pasa a la siguiente, ¿ya? Y ahí los va a ir guardando. Ahora, fíjense acá, el contenido de los elementos de estas listas son enteros, ¿cierto? Entonces tenemos que tener una precaución porque no podemos llegar y concatenarlo. Tenemos que primero transformarlo a un string, ¿ya? Que es lo que está haciendo ahí, ¿ya? Y el 15.b hace exactamente lo mismo, pero la diferencia es la forma en que se recorre, ¿ya? Pero para efectos prácticos hace lo mismo, ¿sí? Entonces, eso que permitiría en el fondo poder escribir como un archivo CSV, si es que se quisiese. profe, ¿Ya? ¿Sí? cuando pone la línea 8 cuando pone f.write, Ujú. eh, pone n más y backlash n, eso significa que al final del n, al final de n va Sí, a poner el salto de línea, salto de sí, línea. Eso. claro. Es como que aquí separamos, 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 y una vez que escribimos esa línea, nos saltamos a la que viene más bajito. Vale, vale, gracias. Ujú. Sí. Y eso es básicamente la materia de archivos, ¿ya? Entonces, lo más relevante ahí que ustedes tomen en consideración, uno, que podemos leer, y dos, que podemos darle un formato, ¿ya? Entonces, eso significa que podemos ampliar un poco el espectro de cosas que hacemos, porque ahora ustedes podrían leer un archivo, podían tomar sus elementos, ¿ya? Separarlos de alguna forma, trabajar con ellos y después escribir un archivo de salida, ¿ya? Que es un poquito la gracia. ¿Ok? ¿Dudas o consultas al respecto? Ninguna, profe, por ahora. ¿Mm? ¿Todos bien? ¿Todos claros? Clarísimo. Sí, claro. Clarísimo. Ya, entonces acuérdense que tienen el material arriba, aprovechen de ver los códigos, revísenlo, etcétera. Y acuérdense que yo les voy a dar como una tarea un poquito más cocotota, por decirlo así, ya, para que veamos el tema de ahí para que tengan la oportunidad quizás de subir algunas notas quienes lo necesiten. ¿De acuerdo?
Entonces, si no hay más dudas y consultas, nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Que en teoría ya tiene que ser presencial, ¿ya? Así que cualquier cosa me escriben. Que estén bien, cuídense y nos vemos. Chao, chao. Profe, Profe, cuídese. Chao, chao, Igual. chao. Chao, chao.